Historia del constitucionalismo mexicano en su tercera unidad, segunda parte. ¿Listos? Muy bien. Seguimos con Carlos Fuentes. El pasado está escrito en la memoria y el futuro en el presente, en el deseo. Bien, seguimos. Constitución Federal de 1857. Tantas penas, tantas tragedias, tanta situación difícil ha pasado el pueblo de México. Tantas cuestiones hemos vivido, compañeros, que tenemos son dos constituciones que hablan, dos himnos que hablan de guerra. Uno es la Marsellesa y el otro es el himno nacional mexicano. Mexicanos al grito de guerra. La cuestión de que hemos vivido tantos conflictos, compañeros, e imaginen lo difícil que fue para nuestros antepasados estos momentos históricos. 1857, liberales radicales, liberales encabezados por don Benito Juárez García, empiezan a conformar el Congreso Constituyente de 1857. La importancia que tiene este Congreso, estimados amigos, es la cuestión de una constitución liberal que para años posterior, como por ahí de 1861, integra las denominadas leyes de reforma que marcan una separación de la iglesia con el Estado, cosa que no le gustó al clero. Compañeros, se crea el registro civil, se crea el tema de las defunciones, el tema de los panteones administrados por el Estado, registro público, cuestiones que antes tenía la iglesia, ahora ya lo tienen autoridades civiles. Bien, 5 de febrero de 1857. ¿Saben qué se conmemoraba con antelación el 5 de febrero? Antes de mostrar la victoria de los liberales, porque fue una posición, o sea, aquí lo que tenemos que poner es un derecho sobre otro. ¿A qué me refiero con esto, compañeros? Para 1857, bueno, esto es lo de la pérdida de nuestro territorio frente a los Estados Unidos. Para 1857, compañeros, los liberales se impusieron a los conservadores. Antes, el 5 de febrero, se conmemoraba a un primer santo mexicano. ¿Quién era este primer santo mexicano? San Felipe de Jesús. Para mostrar el triunfo de las instituciones liberales, en esa misma fecha promulgamos nuestra Constitución Federal de 1857. ¿Qué consideraba esta Constitución Federal de 1857? Que es una constitución muy destacada. A ver, de ideología liberal, grandes hombres, Francisco Zarco, Benito Juárez, Ignacio Comonfort, Lerdo de Tejada, José María Iglesias, etcétera, etcétera. Fue jurada el 5 de febrero de 1857 y estableció el reconocimiento de garantías individuales. Tenía 8 títulos y 128 artículos. Hablaba de una marcada separación entre el Estado y la Iglesia. Además, estableció una libertad de culto. Por primera vez, compañeros, todas las constituciones anteriores que hemos hecho referencia, la única religión reconocida era la católica, apostólica y romana. Ahora se hablaba de una libertad de cultos. Se divide el país en 25 estados, un territorio que era el de la Baja California, y tenemos al Distrito
federal. Muy bien. ¿Listos, compañeros? Ok. Esta Constitución, algunos puntos importantes son los siguientes. Menciono algunos artículos en particular. Por supuesto que no podríamos entrar al estudio de todos los artículos porque nunca terminaríamos, pero menciono algunos puntos en particular. ¿Listos? Artículo 7º, libertad de expresión. Todos los mexicanos somos libres de expresarnos siempre y cuando no afectemos a terceros, ¿verdad? Artículo 10º, la libertad de portar armas siempre y cuando tengamos el permiso de la autoridad competente. No se permiten títulos nobiliarios. Se acabaron los condes, los vizcondes, se acabaron los que tenían algún título nobiliario, ya no, ¿vale? Ahora quieren utilizar títulos nobiliarios de que nombre, el doctor, el maestro, no, nombres así tradicional, compañeros. Tenemos, Eleazar, te escuchamos, por favor. ¿Su micrófono, Eleazar? ¿Está apagado? No lo escuchamos. Eleazar, no lo escuchamos. No sé si no tenga micrófono. No, creo que no lo escuchamos. Si no, nos ayuda ahorita con el chat en lo que pues, nos ayuda a conectar su micrófono, ¿vale? Muy bien. Ok. Se prohibieron los fueros, ¿sale? A personas e instituciones. Se prohíben los fueros especiales. Muy bien. Para eso hay tribunales previamente establecidos con antelación al hecho. Se prohibió la pena de mutilación, azotes y tormentos. ¿Sale? No se podía castigar con azotes y con marcas. La abolición de la pena de muerte y solo se reservó para traidores a la patria, para salteadores de caminos, para parricidas y homicidias en grado de alevosía, premeditación y ventaja. ¿Saben quién es el parricida? Quien atenta con la vida de sus familiares, ascendientes o descendientes. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Ok. Y también delitos del orden militar, así como el tema de la piratería. Muy bien. Se habla de la inviolabilidad de la propiedad individual, ¿sale? Y la incapacidad de las corporaciones civiles o eclesiásticas para adquirir o administrar bienes y raíces que no sean objeto de la función que realizan. Esto de conformidad con la ley Lerdo. La iglesia no puede ocupar más bienes de aquellos que sean reservados solamente a su función. Muy bien. Se define la nacionalidad mexicana, ¿sale? Mexicanos por nacimiento, mexicanos por naturalización, mexicanos por nacimiento, derecho de suelo, nacido en territorio nacional, derecho de sangre, hijo de padre y madre mexicanos, de padre y de madre. En la actualidad es con alguno de los dos. Muy bien. Las obligaciones que tenemos como mexicanos, nuestros derechos, nuestras prerrogativas, las obligaciones de los ciudadanos y la soberanía que reside y que dimana del pueblo. ¿Se va entendiendo, compañeros? Ok. Tenemos, por ejemplo, que México se constituye como una república representativa, porque nosotros elegimos a nuestras autoridades, a nuestro presidente, a nuestros diputados, a nuestros senadores, etcétera, etcétera, a través del voto popular. Por eso es democrática y federal. Se compone de estados libres y soberanos. El poder se divide en ejecutivo, legislativo y judicial. Para elegir presidente, se va a elegir por un sufragio indirecto
en primer grado y en escrutinio secreto. Se elige a un llamado Consejo Electoral. Bueno, no más bien un consejo, ese era un colegio electoral. Un poco como la elección que hoy en día se celebra en Estados Unidos. Compañeros, otro punto que vale la pena destacar, que se consideró entonces, estimados amigos, que a falta de presidente de la República, ¿saben quién ocuparía su cargo? El presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Quién creen que ocupó el cargo a falta del presidente Ignacio Comonfort? El presidente de la Corte. ¿Quién se imaginan que era el presidente de la Corte? ¿Nadie? ¿No se imaginan a alguien? Benito Juárez. Benito Juárez. Benito Juárez nunca llegó a la presidencia por el voto, por el escrutinio popular. Llegó por esta cuestión que establecía la Constitución de 1857, a falta del presidente de la República, sería el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuáles son los requisitos para elegir al presidente? La prohibición de alcabadas y aduanas en el interior de los estados y la inviolabilidad de la Constitución. Ahí tenemos, compañeros, los principales puntos de la Constitución Federal de 1857. Esta es la conformación territorial de nuestro país para 1857. Tenemos un territorio federal, el de la Baja California. Tenemos un distrito federal, ¿sale? Tenemos estas islas, no sé si alcanzan a verlas acá, que se llaman Islas Clipperton, que en su momento se consideraban parte de nuestro país. Posteriormente, las perdimos en un arbitraje internacional y ahora estas islas pertenecen a Francia. Muy bien. Tenemos las islas Revillagigedo, tenemos las islas Marías. Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? Perfecto. Tenemos a Sonora, Chihuahua. Antes se conformaba un solo estado, Nuevo León y Coahuila, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Zacatecas. Y ya ni les digo cómo nació Aguascalientes. Aguascalientes era un municipio de Zacatecas. En su momento, una duquesa, una persona muy sobresaliente de Aguascalientes, enamoró a Antonio López de Santana. Bueno, más bien, lo comprometió a que declarara la independencia de Aguascalientes sobre Zacatecas, ofreciéndole un beso. Santana, pues, había seguido mucho la historia de Napoleón y sabía de una duquesa polaca que le había prometido una noche de amor con la cuestión de que declarara la independencia de Polonia. Algo muy similar ocurrió aquí y entonces Santana reconoce la independencia de Aguascalientes de Zacatecas, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, México, el Estado de México, Guerrero, Puebla, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Yucatán, que conforma un solo estado, y Chiapas. Así se encontraba la demarcación territorial para 1857. ¿Comentarios, compañeros? ¿Está claro? Muy bien. ¿A quién creen que no le gustó que hubiera una separación de Estado e Iglesia? ¿A quién creen que no le gustó el establecimiento de las leyes de reforma? ¿A quién creen que no le gustó perder su hegemonía o perder los terrenos que tenían con antelación antes de la promulgación de las leyes de bienes de manos muertas? ¿A quién creen que no le gustó? ¿Quién cree que se sintió aludida? ¿Quién cree que se sintió ofendida? ¿Quién creen que se sintió transgredida? La iglesia. La iglesia. Muchos conservadores,
muchos mexicanos de esa cepa que consideraron que estos liberales eran unos, ¿cómo le llamaban inclusive? Incluso voy a decir algo que en su momento se consideraba, ¿eh? La cuestión de chairos y de fifís es una cuestión que venía consagrada desde esa lucha de liberales con conservadores, ¿eh? ¿Vale? Los fifís, la gente de opulencia, eran los que llamaban los conservadores. Y los chairos, la gente del pueblo, la gente así como que no muy estudiada, eran los que llamaban que eran los liberales. Muchos de estos que se consideraban que eran sobresalientes, que eran de otro tipo de linaje, se fueron a Europa. Entre ellos tenemos un hijo de un libertador de nuestra patria. Su nombre es Juan Nepomuceno Almonte. ¿De quién cree que era hijo? De ¿De quién Morelos. se llama? De Morelos, exactamente. Junto con un grupo de liberales, fueron con don Napoleón III, sobrino del entonces Napoleón Bonaparte, y le ofrecen la corona mexicana con la finalidad de que ese emperador no reconociera las leyes de reforma, con la finalidad de que fuera abrogada la Constitución Federal de 1857, trayendo un emperador católico, un emperador conservador. Napoleón III dice, no veo con malos ojos tener influencia en América. Los europeos estaban un poco inquietos por la cuestión del poder que empezaban a tener los norteamericanos. No veían con muy buenos ojos ello. Estaban un poquito preocupados por ese expansionismo. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Aprovecharon los franceses que había, permítame tantito, aprovecharon los franceses, compañeros, que había una cuestión importante. Permítame un momento, por favor. Ay, perdón, ¿eh? ¿Me escuchan? Ah, bueno, Napoleón III veía con buenos ojos, estimados amigos, que, que hubiera un, que tuviera influencia Francia en América y aprovechó que Estados Unidos se encontraba en una guerra llamada de secesión. La guerra de secesión de Estados Unidos abarca de 1860 a 1865. En este momento, estimados amigos, verificamos un punto muy importante. Verificamos la cuestión de la influencia que tuvo como tal Abraham Lincoln en el tema de la abolición de la esclavitud. Los estados de esta parte de los Estados Unidos eran esclavistas y los estados del norte pues estaban en contra de la esclavitud. Hubo una guerra de secesión interna y esto fue aprovechada por el gobierno francés y se unió con los españoles y con los británicos para pagar la deuda que México tenía contra estas potencias. Quien había establecido una pausa porque no tenía recursos era el gobierno del licenciado Benito Juárez García. En Veracruz, cuando llegaron estos ejércitos,
se conforma un acuerdo llamado el Tratado de la Soledad, en la cual se pacta, compañeros, el tema del pago de la deuda. Los británicos y los españoles dijeron, ok, no tengo ningún problema. Pero ¿saben quién decidió quedarse? Los franceses. Decidieron quedarse porque ya iban a imponer a su emperador. ¿Quién lo iba a hacer? Por conducto de don Napoleón III. Aquí lo tenemos. Napoleón III, con estos tratados de la soledad, el ejército francés se queda en México. Los conservadores traen con la venia de Napoleón III a un emperador de la casa de los Habsburgo, Maximiliano de Habsburgo, ya su esposa Carlota, hija del rey de Bélgica. Ellos nunca iban a gobernar, jamás iban a gobernar, porque este era segundo en la línea sucesoria. Jamás iba a ser emperador. Muy bien. Su hermano le dio una cierta concesión sobre Miramar y era un gobernante liberal, mucho más liberal que el propio Benito Juárez. Es una cuestión que cuando llegó, pues se dio cuenta de que pues no era del todo malo. Ahorita les platico un poco sobre Maximiliano. Maximiliano no quiso aceptar el imperio mexicano a menos de que tuviese un consenso popular. ¿Se entiende, compañeros? Yo que decía Maximiliano que quería ser un emperador amado por el pueblo. Muy bien. ¿Y en qué punto llegó, compañeros, que se dio un fraude electoral? Los conservadores llevaron un montón de firmas y le dijeron, ¿qué crees, mi estimado Maximiliano? El pueblo de México te quiere como su emperador. Maximiliano dice, pues bueno, si es así, si el pueblo me reclama, pues con gusto voy a ser su emperador. Muy bien. Recuerden que tuvimos una intervención francesa y el 5 de mayo de 1863 las armas nacionales se vistieron de gloria en la batalla de los fuertes de Guadalupe y Loreto en la ciudad de Puebla. Pero bueno, se ganó una batalla, pero se perdió, ¿qué, compañeros? La guerra. Ahí está. Compañeros, perdimos la guerra. Tuvimos muchas victorias, muchas victorias. Una de las que recuerda más la Legión extranjera es en una región de Veracruz llamada Camarón. En esta región de Veracruz se llevó una gran derrota la Legión extranjera. Años después, cuando conquistan el norte de África, en honor a esta batalla, nombran a uno de estos territorios Camerún, en honor a la batalla que tuvieron en Veracruz, en Camarón, donde perdió la Legión extranjera. ¿Sí, compañeros? Bueno, se perdió la batalla, impusieron a un emperador extranjero. Pensó Maximiliano en un recibimiento multitudinario, cuestión que no fue así. Llegó a Veracruz y prácticamente nadie lo recibió. Donde tuvo una mayor acogida fue en la ciudad de Puebla. Ahí sí fue recibido ampliamente, pero tampoco crean que muchas personas. Maximiliano tenía buenas ideas, tenía buenos propósitos liberales e inclusive estableció muchas leyes en favor de las comunidades indígenas. Reconoció y ratificó las leyes de reforma, ¿sale?
no derogó la Constitución del 57, todo lo contrario, la fortaleció con el reglamento provisional del Imperio Mexicano. Ahí está. La verdad es que Maximiliano estaba preocupado más en otras cosas, en la botánica, en la historia, en la arqueología, en el estudio de los idiomas, etcétera, etcétera, y no tanto en gobernar. Él se iba mucho a Cuernavaca. Dicen que tuvo sus amoríos ahí con una india llamada la India Bonita, que tuvo ahí sus amoríos, mientras se quedaba gobernando Carlota, también apodada La Roja. Decían que ella era la que tomaba las decisiones más importantes durante el imperio. Muy bien, Maximiliano andaba por ahí en Cuernavaca dándole vuelo a la hilacha y poco preocupado por la gobernanza. Posteriormente, cuando hay una guerra franco-prusiana por ahí en 1867, Napoleón III dice, ejército francés, véngase para acá porque ya tenemos aquí una rebelión, ya tenemos una guerra con nuestros vecinos. Entonces el ejército francés se retira de México. ¿Y a quién dejaron solo? ¿A quién dejaron sin defensa, compañeros? ¿A quién? A Maximiliano. Maximiliano se tuvo que refugiar en el último bastión conservador, la ciudad de Querétaro. Ahí se encontraba con dos de sus generales más fieles, Miguel Miramón y Tomás Mejía. ¿Sí? Compañeros, Tomás Mejía era un indio zapoteca. Juárez le quería perdonar la vida, pero decían que era tan leal que no quiso ninguna concesión porque él era leal a Maximiliano de Habsburgo. Por ahí también se dice que al ser masón Maximiliano grado 33, al igual que Juárez, no fue fusilado en el Cerro de las Campanas. Se le perdonó la vida, juró nunca más presentarse con su nombre de Maximiliano de Habsburgo, nunca más reclamar la corona del Imperio Mexicano y juró ante la Virgen de Guadalupe que de perdonar su vida jamás volvería a ponerse calzado. Se fue a El Salvador y en El Salvador dicen que llegó un austriaco muy elegante con un perfecto español parecido a don Maximiliano de Habsburgo y con objetos personales de este se hacía llamar Justo Armas. Y esto es como un poquito la leyenda que cuenta que Maximiliano no murió en el Cerro de las Campanas, sino murió por ahí de la década de los 20 del siglo pasado en El Salvador como Justo Armas. Muy bien, parte del imperio, fusilado en el Cerro de las Campanas y regresa Juárez triunfante a una época de 1867 que se llamó la República Restaurada. Juárez, el gran hombre, Juárez, el gran liberal, Juárez, el héroe. Mi estimado René, te escuchamos, por favor. Profe, acaba de mencionar que le perdonaron la vida por ser masón grado 33. Y bueno, esto me lleva a la siguiente pregunta y creo que en la actualidad los presidentes tienen que ser masones. Creo, bueno, por ahí se dice o escuché que, por ejemplo, Obrador antes de ser presidente de la República Mexicana, lo hicieron masón grado 33. Y bueno, ahorita con esto de la situación de la historia me llama mucho la atención. ¿Qué relación existe entre la política mexicana y la masonería? Digo, perdón, creo que está fuera de la clase, pero digo, me causa intriga, perdón, ¿eh?
Miren, dicen que la Gran Logia de México, fundada por ahí de 1800, por ahí como de la década de los 40 del siglo XIX, formada bajo los auspicios de la Logia Yorquina y la Logia Escocesa, implica hasta cierto punto que ellos toman las decisiones más importantes que se toman en el país, bueno, y en muchos países en general, ¿eh? Que la realidad es de que aunque políticamente los veamos discutir ante la opinión pública, dentro de esas logias hay acuerdos, dentro de esas logias ya hay negociaciones que no conocemos los que no estamos ahí. El origen de las logias viene de una palabra francesa, del francés antiguo, que es masón, el albañil, el constructor. Su origen se remonta a Irán Abid, el constructor del templo de Salomón, que recibió instrucciones directas de Dios de cómo iba a construir el templo. Dicen que fue asesinado por la codicia, por la avaricia, por la ignorancia, y que de alguna manera ese es el origen de las logias, el control de los sectores del poder, el control de las instituciones. Y bueno, pues bueno, esas son cuestiones que muchos el día de hoy se siguen contemplando, qué tanto control, qué tanto se negocia dentro de las logias, ¿verdad? Pero bueno, es un antecedente muy importante y qué bueno que lo menciona usted, mi estimado René. Y esos son algunos antecedentes que vale la pena mencionar. Bien. República restaurada, compañeros. Juárez, no crean que era el hombre liberal y el hombre que quería compartir el poder, ¿eh? Juárez quería estar eternamente en el poder. Nunca quiso separarse de él desde que llegó. Quien logró separarlo del poder fue la muerte para el 19 de julio de 1872. Muere Juárez en Palacio Nacional. Se convocan a elecciones y participan dos hombres sobresalientes principalmente. Sebastián Lerdo de Tejada y otro señor, héroe del 5 de mayo. Su nombre, don Porfirio Díaz Mori. Pierde Díaz y Díaz dice que le hicieron fraude. Y Díaz estaba cansado, entre comillas, que los juaristas se establecieran en el poder. Y para 1876 lanza un plan llamado de Tuxtepec, en la cual desconocía a Sebastián Lerdo de Tejada. ¿Saben cuál era la frase de este plan de Tuxtepec, compañeros? Sufragio efectivo, no reelección. Madero, no crean que se atribuyó esta frase. Madero la mencionaba, ¿saben por qué? Para recordarle a Díaz que él había sido el que había establecido este tema de que los presidentes no se podían conservar de forma eterna en el poder. Solamente era un recordatorio. Mi estimada Zaira, te escuchamos, por favor, y después David. Zaira, te escuchamos. Sí, yo quería, bueno, es como comentario, no sé, según lo que me han explicado, en 1863, Napoleón mandó a Maximiliano a que cobrara una deuda que tenía Benito Juárez, en el gobierno. Bueno, fue parte de una deuda que en su momento pues tenían el gobierno mexicano con muchas potencias europeas, no solamente con Francia, ¿eh? Tenía deuda con Gran Bretaña y con España principalmente, pero los franceses no querían cobrar la deuda. Los franceses querían establecerse en el poder. Ese es un punto importante. Los franceses querían tener influencia en América y vieron la oportunidad en el momento que Estados Unidos se encontraba en la guerra de secesión. Ese es un punto importante que destacamos, mi estimada Zaira. Gracias. Sí, muy bien. Por ahí también creo que levantaste la mano tú, mi estimado David. ¿Te escuchamos? Sí, sí, maestro. Nada más para ver cuál era la frase y por qué se dio la frase, porque no alcancé a escuchar muy bien. Plan de Tuxtepec. Díaz Sí. desconoce a Lerdo de Tejada. Desconoce que los juaristas se quieren establecer todo el tiempo en el poder.
y Díaz lanza la frase de sufragio efectivo, no reelección, señalando que los presidentes no debían permanecer pues de forma ininterrumpida en el poder, sino que tendría que haber una renovación. El mismo Juárez no cumplió y mucho menos tampoco Porfirio Díaz, ¿verdad? Muy bien. ¿Sale? Lidia Vadillo, te escuchamos, por favor. Profesor, el sufragio electivo, no reelección, ¿es el respeto a los votos de la ciudadanía? ¿Es respeto a los votos? Esto también, no sé, va de la mano con lo que acaba de comentar, me parece. En la actualidad, bueno, se permanece un presidente en máximo 6 años, ¿correcto? Sí, principalmente no solamente es el tema del respeto al voto público, sino también al tema de la renovación de los poderes. ¿Sale? Que un titular del Ejecutivo no pueda permanecer de forma ininterrumpida en el poder, sino que A eso refiere. Exactamente, que otras personas Okay. puedan llegar a esta máxima magistratura. Está bien, muchas gracias. A sus órdenes, muy bien. Mi estimado Eleazar Cruz, a ver si ya podemos abrir el micrófono. No te veo conectado con micrófono, pero a ver, te escuchas. No, Eleazar, me imagino que no tienes conectado el micrófono, por eso no lo vemos ahí señalado. A ver, ya te veo con un micrófono. A ver, ahora sí ábrelo. En la parte inferior viene un micrófono que lo puedes abrir. No, a lo mejor está fallando tu micrófono, Eleazar. A ver si nos mandas un mensajito y a ver si lo podemos apoyar, mi estimado licenciado Ángel, porque veo que ha querido participar, pero no le veo el micrófono. Bien, doctor. Sí. Sí, a ver, mi estimado Adrián, por favor, antes de que lleguemos a la pausa correspondiente, te escuchamos. Lic, en dado caso de que algún presidente en la actualidad quiera reelegirse, ¿quién podría impedírselo? ¿O qué ley, o en este caso, quiénes son los que se deberían de pronunciar en este caso? Quien lo puede hacer, en este caso, sería hacer una reforma en la Constitución. Reformar la Constitución y establecer la reelección de presidente, que la verdad no lo creo porque tenemos un antecedente histórico que de alguna manera impide el tema de la reelección presidencial. Lo trató de hacer, inclusive hizo la reforma constitucional por ahí de la década de los 20, Álvaro Obregón, pero no llegó al poder porque fue asesinado en el restaurante de La Bombilla por León Toral. Pero él fue un presidente que sí estableció un tema de la reelección, aunque no inmediata. Descansó un periodo con Plutarco Elías Calles y después se quería volver a establecer en el poder, pero bueno, fue asesinado por León Toral. Ok, gracias. ¿Vale? Muy bien. Mi estimada María Verónica, te escuchamos, por favor. Sí, buenas tardes, profesor. Bueno, retomando y para que me quede un poquito claro también, entonces, ¿se puede decir que la Constitución que actualmente nos rige es la que estuvo promulgada el 5 de febrero de 1857? En estricto sensu podríamos decir que sí, porque inclusive en un principio la Constitución de 1917 establecía en su primera parte que reforma la Constitución de 1857. La realidad es que ya a ese punto se le quitó a la Constitución, pero antes establecía eso, que esta Constitución reforma la Constitución de 1857. Ok. Muchas gracias. ¿Vale? A sus órdenes. Muy bien. Mi estimado Alejandro, te escuchamos, por favor. Muchas gracias. ¿Sí? Retomando lo que mencionaba de Benito Juárez, todos lo ven como un héroe, ¿no? Pero realmente no fue tan buen presidente. Por ejemplo, hay un tratado, el tratado de McLaren Ocampo, en el cual está el de tránsito, es como se llama, tránsito y comercio a perpetuidad, ¿no? Que es con Estados Unidos y México, en el cual obviamente fue a través de intereses para poder sacar a los franceses, ¿no? Pero realmente veía solamente sus propios intereses Juárez. Estados Unidos, sí, muy bien. A ver, como teníamos aquí a un imperio, lo que hizo Juárez con el tratado McLean Ocampo era que los Estados Unidos desconocieran al imperio de Maximiliano y reconocieran a su gobierno, ¿sale? Como la autoridad legítima del Estado mexicano. Y en este sentido,
se estableció un tema de paso a perpetuidad sobre el territorio nacional por el ejército de los Estados Unidos, así como también la construcción de un canal sobre el istmo de Tehuantepec para que pudiesen atravesar las mercancías de los Estados Unidos sobre el territorio nacional. La verdad es que como México, como Estados Unidos se encontraba en guerra, no fue ratificado este tratado Magleno-Campo, pero de alguna manera, si no hubiera sido una grave invasión a nuestra soberanía. Todo presidente tiene claroscuros. A lo mejor podríamos juzgar a Juárez, pero tomemos en consideración que en ese momento consideró que era la mejor estrategia para un reconocimiento por parte del gobierno de Estados Unidos y que recibiera el apoyo principalmente. Creo que ese es el punto principal de Magleno-Campo, pero por supuesto que fue un tratado en el cual delegábamos esta soberanía. Muy bien. Ok. Mi estimado Adrián, no sé si tengas alguna otra pregunta y no sé, por ahí vi otra manita levantada. Adrián, su micrófono, ¿no? ¿Todo bien? No, estaba bien, disculpe. Sí, muy bien. Por ahí tenemos otra manita levantada, ya no la vi, alcancé a revisar. ¿Todo bien? Ok. Bueno, compañeros, ya vimos en que nos vamos a quedar hasta este punto en la cual Porfirio Díaz desconoce a don Sebastián Lerdo de Tejada. Este Lerdo de Tejada tiene que salir del país, de alguna manera es exiliado, se convocan a nuevas elecciones. ¿Y quién creen que gana, compañeros? Porfirio Díaz. Porfirio Díaz gana y bueno, se establece en el poder. Pero Díaz no dejó el poder, solamente un pequeño periodo de un año dejó a su compadre, ¿verdad? Pero de ahí en fuera gobernó prácticamente de 1876 hasta 1911. Se estableció más de 30 años en el poder. Muy bien. Mari, te escuchamos, por favor. Hola, buenas tardes. Hola, También buenas tardes. quería recalcar que Porfirio Díaz era masón, grado 33, y a pesar de que muchos lo ven como una persona que ocupó muchos años el poder, trajo muchos avances y aportó muchas cosas a México. Inclusive debemos destacar que la belleza de grandes ciudades de nuestro país, Guadalajara, la Ciudad de México, Puebla, Querétaro, en ese aspecto, como le llamamos ciudades coloniales, compañeros, no tanto se le debe a la fase de la colonia, sino gran parte del embellecimiento de estas ciudades se debe a la inversión que realizó el gobierno principalmente de Porfirio Díaz. Tenía una frase: orden y progreso. Pero bueno, compañeros, si gustan, nos quedamos en este punto del análisis de la llegada al poder de Porfirio Díaz. Ahorita que regresemos, vamos a abarcar el periodo de la Revolución, vamos a hablar de la Constitución del 5 de febrero de 1917 y vamos a señalar el contenido que tiene nuestro texto constitucional. ¿Qué les parece? Muy bien. Entonces, sin mayor preámbulo, mi estimado licenciado Ángel, déjenles comparto para que ustedes puedan ver directamente el reloj para que regresemos a la sesión. Ahí está, compañeros. Ya no sé si lo empiezan a ver. Si no, déjenme, lo destaco para todos. Aquí voy, ¿eh? Vamos a continuar con los puntos que venimos analizando. La verdad es que cuando vemos derecho constitucional, es un tema de una historia patria muy hermosa, compañeros, que apasiona, que enamora, que de alguna manera vivimos en un país rico de grandes tradiciones. Si recordamos un poco los antecedentes que venimos revisando, estimados amigos, empezamos con el Estatuto de Bayona de 1808. Sinceramente, este estatuto fue la base y es el fundamento bajo la cual pues muchas de las colonias españolas inician sus movimientos de independencia. Revisen ustedes la historia de América Latina en general y van a darse cuenta que por ahí los primeros brotes de independencia nacen en estos años, de 1808 por ahí a 1812, es la época en la cual
tenemos estos movimientos de insurgencia. Bien, ya vimos cuál era el propósito de Napoleón. Quería cerrar el paso a los británicos, pero bueno, aprovechó la coyuntura política que había en España y bueno, implantó a su hermano José Bonaparte como rey de España. Recuerden también que revisamos puntos muy importantes. En España, los nacionalistas, los republicanos, defendían el tema de a Fernando VII como el rey legítimo de España. Por eso, en Cádiz, en 1812, desconocen a José Bonaparte y establecen que la soberanía reside en el pueblo y quien la va a ejercer es don Fernando VII. Una monarquía constitucional, un régimen en la cual existe una división de poderes, el rey gobierna junto con las cortes y junto con los tribunales. Recuerden que este rey al principio estuvo de acuerdo con la Constitución de Cádiz de 1812 y posteriormente, cuando llega al poder en 1814, la desconoce. Ya después la retoma, como por ahí de mediados de la década de los 20, por ahí de 1824. ¿Y qué creen que pasó? Pues ya España había perdido la gran mayoría de sus territorios en América. Solamente conservó 2 en América, Puerto Rico y Cuba. Son los únicos territorios que conservó después de toda esta debacle histórica. Bueno, sabemos que ahí no terminaron los movimientos de insurgencia. Tenemos también el primer proyecto de reforma, el primer proyecto constitucional, primero con López Rayón en 1812, cuando se habla de la libertad de la América septentrional, y después en 1814 con la Constitución de Apatzingán, basada en la obra, basada en los principios de sentimientos de la nación, del siervo de la nación, José María Morelos y Pavón. Posteriormente, José María Morelos fue apresado y fue fusilado en San Cristóbal de Catepec. Y bueno, por mucho tiempo no hubo gran movimiento insurgente. Se siguió conservando algunos en el sur, principalmente encomendados por Guadalupe Victoria y por Vicente Guerrero. Tenemos un general realista, que es Antonio López de Santana, que llegó a un acuerdo con Guerrero, conforman el ejército de las 3 garantías, que es el que le da el color a nuestro lábaro patrio, y de alguna manera con el plan de Iguala y los tratados de Córdoba, se suscribe la independencia de México para el 27 de septiembre de 1821. Se firma el Acta de Independencia de México el día 28 de septiembre de 1821. Para 1822, Agustín de Iturbide se establece, después de una convocatoria, después de que el pueblo lo designa como emperador de México. Esta era la extensión territorial que tenía nuestro territorio en ese imperio de 1822 al año de 1823. Después, con el plan de Casamata, por conducto de este señor llamado Antonio López de Santana, pues Iturbide tiene que dejar el poder, se va al exilio y bueno, se establece la Constitución Federal de 1824, la cual tiene un gobierno federal sumamente débil y gobierno de los estados con mayor fortaleza. Recuerden que de 1835 a 1847 tenemos un gobierno de corte de naturaleza centralista. Muy bien. Para esta temporalidad, estimados amigos, no olvidemos que México fue invadido por los Estados Unidos. Primero, en 1836, Texas declara su independencia. Posteriormente, estimados amigos, para 1847, se suscriben los tratados Guadalupe Hidalgo, en la cual México cede la mitad de su territorio. Muy bien. Ok. Como mencionábamos, con el Acta de Reformas de 1847, se retoma la vigencia de la Constitución Federal de 1824. Pero en 1847, esta Constitución vuelve a tomar vigencia, pero
con la salvedad de que ya habíamos perdido más de la mitad de nuestro territorio. Muy bien. Un punto más importante de esta Constitución es el proyecto que presenta don Mariano Otero para la presentación de un medio de control de constitucionalidad llamado el juicio de amparo. De amparo. Muy bien. Ok. Bueno, después tenemos para 1856-1857 que los liberales tienen el poder. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, la pérdida de la mitad del territorio en frente del expansionismo norteamericano. Los Estados Unidos hacen que perdamos el territorio de la Alta California, el territorio de Arizona, el territorio de Nuevo México y la independencia con antelación que se había declarado sobre Texas. Muy bien. Para 1857, los liberales toman el poder y, bueno, establecen la Constitución del 5 de febrero de 1857, cuyo principal elemento es que se introducen la denominada leyes de reforma y se fortalece el tema de la separación de iglesia con el Estado. Esta situación no le gustó a un grupo de conservadores y fueron a proponerle a don Napoleón III designara a un emperador en México. Napoleón III tenía una idea expansionista sobre América y, bueno, fortalece que llegue un emperador de la familia de los Habsburgo. Aquí tenemos a don Maximiliano de Habsburgo y su esposa, doña Carlota, cuyo imperio efímero duró de 1863 al año de 1867. Después de esto, recuerden que Juárez regresa triunfante a la Ciudad de México y se da lo que se conoce como la República Restaurada. Muy bien. Juárez muere para 1872 y, bueno, sabemos que llegó al poder un señor llamado don Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, en este punto nos quedamos, desconoce a el gobierno de, en ese momento, de, ay, ¿cómo se fue su nombre? Ay, se me fue el nombre de este personaje. Sebastián Lerdo de Tejada, que lanzó el plan de Tuxtepec, Porfirio Díaz, en 1876, en la cual establecía el principio del sufragio efectivo, la no reelección. Recordemos que Porfirio Díaz se afianza en el poder para 1876 y prácticamente deja el poder para 1911. Nos quedamos en este periodo histórico, compañeros. Entramos al llamado porfiriato. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? ¿Sí? Sí. Muy bien. Ok. Espero que no les haya aburrido con toda la cuestión histórica que hemos comentado, ¿eh? Porfirio Díaz se establece más de 30 años en el poder. Ya lo han dicho muchos de ustedes, el tema del orden y el progreso, el tema del crecimiento económico del país, el superávit del crecimiento económico del país con el porfiriato. La diferencia, compañeros, es que era que la economía quedaba en unas cuantas manos. El resto de la población vivía en la miseria, vivía en la pobreza. Entonces, bajo este régimen se establece este principio que mencionamos, orden y progreso. ¿Qué vemos, compañeros? Sí, la cultura afrancesada, los grandes vestidos, los grandes escaparates, las grandes fiestas y muchas personas que vivían en la opulencia, pero también tenemos en la mayoría del pueblo que vivía en extrema necesidad, que había tiendas de raya, que muchas de las personas ni siquiera tenían lo necesario para subsistir día con día. Para 1908, escuchen bien, Díaz ya estaba muy grande de edad, ya estaba algo cansado, algo viejo, y hace una entrevista con un periodista norteamericano llamado James Krillman. En esta entrevista, Porfirio Díaz dice que él ya no iba a competir para la elección de 1910, que ya había preparado la nación para que la nación viviera en democracia, que él iba a ver con buenos ojos
que otras personas participaran en la vida pública del país y se conformaran partidos políticos que llegaran al poder. Sus palabras fueron escuchadas por varios opositores. Entre ellos tenemos a un terrateniente coahuilense de nombre Francisco I. Madero, quien conformó el partido antireeleccionista y de alguna manera tenía el propósito de llegar al poder, de afianzarse en el poder y de alguna manera establecer un régimen democrático en nuestro país. Aquí tenemos a Madero, también conocido con el sobrenombre del apóstol de la democracia. Muy bien, perfecto. Muy bien. Compañeros, Madero escribe una obra que tenía que ver con la elección presidencial de 1910. Díaz no cumplió con su palabra. Díaz se postuló para la elección de 1910 y bueno, Madero fue apresado, fue encarcelado durante el proceso electoral en San Luis Potosí. En San Luis Potosí lanza un plan llamado Plan de San Luis. Muchos dicen que fue cuando se fue a Estados Unidos y de ahí lanzó la convocatoria en San Luis, Missouri, para llamar a las armas el 20 de noviembre del año de 1910. ¿Saben qué pasó ese 20 de noviembre? No ocurrió nada, ¿eh? No crean que se inició la revolución, no crean que hubo movimientos, no. Un día antes sí hubo un acontecimiento. El 19 de noviembre de 1910, en la ciudad de Puebla, tenemos a unos hermanos llamados los hermanos Cerdán, que de alguna manera personas los delataron de que tenían armas en su domicilio. Entonces, los hermanos Cerdán, Aquiles, Maximino y Carmen Cerdán, combatieron en contra del ejército. La única sobreviviente de esta batalla fue Carmen Cerdán. Aquiles Cerdán y Maximino fueron asesinados. Prácticamente esto fue un primer antecedente de la Revolución Mexicana de 1910. Entonces encontramos este movimiento de Revolución Mexicana en la cual no es sencillo explicar cómo se fue confraguando, compañeros, porque los que en un principio eran aliados, o sea, aquí los tenemos primero, Madero, aliado de Villa y de Zapata, ¿sale? De Villa y de Zapata. Después, cuando llega al poder Madero, lo desconocen Villa y Zapata. Después, Madero es traicionado por Huerta, bueno, y en la decena trágica es asesinado junto con el vicepresidente Pino Suárez, y bueno, resulta que este gobernador de Coahuila, de alguna manera, se levanta en armas, desconoce a Victoriano Huerta. En un principio, para combatir a Huerta, estos tres son aliados. Después que derrocan a Huerta, ya no son tan aliados. Después se combaten y bueno, compañeros, sí, es una verdadera tragedia. Los que eran aliados después no son aliados, los que eran amigos después no son amigos. Y bueno, la verdad es que muchos podrían decir que inicia la revolución en 1910 y otros dicen que prácticamente no terminó hasta entrando la década de los 30, ¿no? Inclusive muchos dicen que el movimiento cristero que se dio por ahí de los 20, principios de los 30, es un vestigio que quedó en relación de la revolución. Algo hay que reconocerle a Díaz. Díaz tenía la fuerza del ejército, tenía ese peso, tenía ese respaldo. Díaz podía haber hecho una guerra durante años contra los revolucionarios. Pero ¿saben qué hizo Porfirio Díaz y que muchas veces no le reconocemos ese mérito? Para 1911, mayo de 2011, de 1911, perdón, Díaz abdica y renuncia al poder. Se convocan a elecciones y bueno, en esa elección sale como presidente en 1911 don Francisco I. Madero.
¿Sale? Obtuvo aproximadamente un 91% de los sufragios. Ha sido de los presidentes más votados. Muy bien. Madero, híjole, Madero, un gran demócrata. ¿Saben cuál fue su problema? Que no leyó El Príncipe. El Príncipe de Nicolás Maquiavelo aconseja, por favor, elimina a tus enemigos, no los tengas en tu gobierno, destitúyelos, quítalos, conforma un nuevo gobierno. Madero, muy demócrata, dejó a muchos del antiguo régimen en funciones de gobierno, entre ellos a un señor que le apodaban la cucaracha. Era bien borracho y era bien marihuano. En honor a ese señor, hay una canción revolucionaria de 1900, por ahí de 1913, que se llama La Cucaracha. Esa se la compuso en honor a don Victoriano Huerta. Ya ven lo que dice la canción, la cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. O sea, era un borrachales de primera. A ver, lamentablemente, compañeros, hay que decirlo. En esa rebelión de Victoriano Huerta, Huerta se alía a Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz, a otro general del norte que era Bernardo Reyes, que en línea directa era el que le tendría que suceder a Díaz. Después tenemos también, estimados amigos, al embajador de los Estados Unidos, que estuvo muy metido en el derrocamiento de Madero. Durante 12 días, la decena trágica en febrero de 1913, compañeros, prácticamente Madero fue encuartelado por lo que es Valderas el día de hoy, exactamente en lo que conocemos como, hay un mercado muy famoso que es de artesanías. En este lugar, Madero fue prácticamente encarcelado y posteriormente dice que se le iba a dejar en libertad junto con su vicepresidente Pino Suárez, y fueron fusilados exactamente afuera del Palacio Negro de Lecumberri. Matamos al presidente y al vicepresidente, y entonces, de conformidad con la reforma a la Constitución de 1857, quien tendría que seguir en el poder después de esa decena trágica, después de la muerte de Madero y de Pino Suárez, sería el ministro de Relaciones Exteriores. ¿Quién era, compañeros? El ministro era este señor, Pedro Lascurain. ¿Cuánto tiempo creen que duró en el poder Pedro Lascurain? 40 minutos. Solamente para constitucionalizar y dejar en el poder a Victoriano Huerta. El presidente que menos tiempo ha durado en su encargo es don Pedro de Lascurain. 45 minutos en el poder. Bueno, aquí tenemos a la cucaracha, aquí tenemos al usurpador, aquí tenemos a este personaje tan nefasto de la historia como es Victoriano Huerta. Compañeros, acuérdense que los revolucionarios, que en un principio eran aliados, después se convirtieron en enemigos. Quien desconoce a Huerta es el barón de Cuatro Ciénegas, don Venustiano Carranza. En su momento sí apoyó a Madero, pero como que no del todo, ¿sale? Cuando llega a la Ciudad de México, Villa llora enfrente de la tumba de Madero y dice que los capitalinos eran unos cobardes por haber permitido que Madero fuera asesinado.
¿vale? No, como que no quería mucho a los capitalinos Francisco Villa, pero bueno, posteriormente de que se alían villistas, carrancistas y zapatistas, tan luego como derrocan al usurpador de Victoriano Huerta, quien se establece como el jefe de la revolución es don Venustiano Carranza. Carranza sabía que la manera de pacificar al país era por conducto de la Constitución. Bajo esa tutela, estimados amigos, lo que hace Carranza es que convoca un Congreso Constituyente, pero no invita ni a los zapatistas ni a los villistas. Bajo esta tutela, Carranza entiende que el orden se va a establecer a partir del régimen constitucional. Para ello, lo que pretendía Carranza era que la Constitución de 1857 volviera a retomar su vigencia, cosa que no ocurrió. Y bajo esta tutela se crea un nuevo proyecto constitucional para el 5 de febrero de 1917. Muy bien. Hasta aquí vamos entendiendo toda esa temática, estimados amigos. ¿Sí? 136 artículos dividido en 9 títulos que conforman nuestro texto constitucional. Este texto constitucional del 5 de febrero de 1917 se encuentra conformado por los siguientes títulos. El título primero tiene 4 capítulos. El capítulo 1 es de los derechos humanos y sus garantías. Artículo 1 al artículo 29. Derechos humanos que iban a ser objeto de tutela, derecho a la educación, igualdad entre los pueblos y comunidades indígenas, derecho a la elección de sus propias autoridades, la cuestión de igualdad de hombre y mujer, la cuestión de los derechos de los menores, la cuestión del medio ambiente, bueno, etcétera, libertad de pensamiento, libertad de imprenta, libertad de tránsito, libertad de portación de armas de fuego, la prohibición de los fueros, etcétera, etcétera. Aquí los encontramos dentro del capítulo primero de los derechos humanos y sus garantías. Antes de llamarse de los derechos humanos, este capítulo se llamaba de las garantías individuales. Muy bien. ¿Vamos bien, compañeros? El capítulo segundo, que va del artículo 30 al artículo 32, establece los derechos y las obligaciones de los mexicanos. Quiénes son considerados mexicanos por nacimiento y quiénes son considerados mexicanos por naturalización. Asimismo, distingue dentro de los mexicanos por nacimiento 2 derechos, el derecho de sangre y el derecho de suelo. El derecho de suelo implica ser mexicano por el simple hecho de haber nacido en territorio nacional o en una de sus extensiones como son aeronaves o buques con matrícula mexicana o en alguna embajada o consulado. Los derechos que tienen los extranjeros y su situación migratoria, y así lo referente a la ciudadanía mexicana, que se adquiere con la mayoría de edad y con un modo honesto de vivir, del artículo 34 al artículo 38. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Se va entendiendo cómo se van conformando los capítulos? Ok. Después tenemos un capítulo, el título número 2, que hace referencia, estimados amigos, a la soberanía nacional que reside en el pueblo y la forma de gobierno, una república representativa, federal, democrática y basada en un estado laico, del artículo 39 al artículo 41 y el artículo 42 al artículo 48 que habla de las partes integrantes de la federación y del territorio nacional. Muy bien, ya vamos avanzando varios capítulos, varios artículos. Tenemos un título tercero que se conforma de 4 capítulos.
El capítulo 1 conforma un solo artículo llamado de la división de poderes. Dividimos al poder en tres. En este caso hablamos del poder ejecutivo, encabezado por el presidente de la República, del poder legislativo en un Congreso de la Unión y del poder judicial, conformado por el Poder Judicial de la Federación, cuestión que vamos a ver un poco más adelante. ¿Vamos bien, compañeros? Dentro de estos puntos en particular, analizamos en qué consiste el poder legislativo, que se encuentra conformado por dos cámaras, diputados y senadores. La función del poder ejecutivo del artículo 80 al artículo 93 y lo referente al poder judicial del artículo 94 al artículo 107 de la Constitución. ¿Vamos bien? Ok, tenemos por ahí un capítulo número 4 que habla sobre la responsabilidad de los servidores públicos y pues de alguna manera las cuestiones que tienen que ver con el Sistema Nacional Anticorrupción, que abarca de los artículos 108 al artículo 114, para que ustedes vayan encontrando el fundamento de este Sistema Nacional Anticorrupción. Muy bien, mi estimada Marta, te escuchamos, por favor. Doctor, tengo una pequeña duda. Dice que el poder legislativo es los diputados y los senadores, el ejecutivo es el presidente, el poder judicial. Sí, es el poder judicial de la Federación. Ahorita les menciono cómo se encuentra conformado. Ok, esa era mi ¿Vale? duda. Gracias. Muy bien, ok. Muy bien. Seguimos con título quinto. El título quinto habla de los estados de la Federación y de la Ciudad de México. El artículo 115 particular habla del municipio libre. Muy bien. Que también es un tema que vamos a estudiar en esta materia. El título cuarto tiene un solo artículo del trabajo y la previsión social, los derechos que tiene la clase trabajadora. Del título octavo, las previsiones generales del artículo 124 al artículo 134. Contempla disposiciones muy importantes estos artículos, sobre todo referencia con los siguientes puntos, compañeros. Ahí les va. Por ejemplo, se hace referencia a temas tan importantes como las facultades que tienen reservadas las entidades federativas, la prohibición que tienen algunas personas para desempeñar cargos federales, lo referente a las remuneraciones de los servidores públicos, que también se abarca dentro de estos capítulos, la protesta constitucional que rinden algunos funcionarios públicos, la función de los militares en tiempos de paz, las facultades de la Federación en materia de comercio exterior, el tema de los inmuebles de naturaleza federal y bueno, la celebración de tratados internacionales. Todo esto se contempla en las previsiones generales. El título octavo habla de las reformas a la Constitución en su artículo 135 y el título noveno, que conforma un solo artículo, habla de la inviolabilidad de la Constitución. Muy bien, estos son los presupuestos que contempla la Constitución mexicana del 5 de febrero del año de 1917. 9 títulos con 136 artículos en total. ¿Quedó clara esta referencia, compañeros? ¿Ha quedado comprendida la historia del constitucionalismo en nuestro país? ¿O tenemos alguna duda, tenemos algún comentario que señalar? Con todo gusto lo atendemos. ¿Se entiende? Muy bien. ¿Les quedó claro toda la mención histórica que realizamos? Es complejo, hay muchas cuestiones que tenemos que estudiar, pero por lo menos tenemos una noción constitucional, compañeros. ¿Sí queda claro de 1808 al año 1917? ¿Sí? Sí. Muy bien. Esperemos que sí, compañeros, ¿eh? Ahora, sin mayor preámbulo, tenemos que entrar a ver, no sé si levantaste la mano, mi estimada Jessica. Te escuchamos, por favor. Nada más un favor, profesor. Sí, o sea, vimos lo que es historia en primaria, secundaria y creo que hasta ahí, si no mal recuerdo. Pero, por ejemplo, un libro así que usted recomiende para actualizarnos o hacernos recordar nuevamente, aparte de lo que usted ya nos
ya nos expuso en su clase. Ok, hay un libro muy bueno y sumamente al punto. Se llama Historia Mínima de México. Ese es del Fondo de Cultura Económica, compañeros. Es un libro bastante sencillo y muy puntual. Y es un poco un libro más científico y no tan historia oficial. Entonces ese les puede servir bastante. Historia Mínima de México del Fondo de Cultura Económica. Muy bien. Entonces, compañeros, si se fijan, 200 años de historia atestiguan toda esta evolución. 200 años de historia verifican todo lo que hemos revisado hasta este punto, compañeros. La historia constitucional de nuestro país que abarcó todos estos años que revisamos. 1808, 1812, 1814, 1821, 1822 con el reglamento del Imperio Mexicano, 1824 con la Constitución Federal de 1824, 1836 con las leyes, con las 7 leyes constitucionales, el estado de corte centralista, ¿sale? 1847, después de perder el territorio frente a Estados Unidos, se recupera la vigencia de la Constitución del 24, se establece la figura de la ley de amparo, del juicio de amparo en este proyecto. 1857, el establecimiento de una Constitución federal de corte liberal y la cuestión de las denominadas leyes de reforma. Muy bien. Separación Iglesia-Estado y la Constitución que nos rige actualmente, que es la del 5 de febrero del año de 1917. Todo eso es el antecedente histórico que valió la pena comentar y la referencia que hemos hecho, alusión hasta este momento. Por ahí vi algunas manitas levantadas, ya no las alcancé a ver. ¿Algún comentario, compañeros? ¿Alguna duda? Marta, ¿es la pregunta anterior o tenemos una nueva? No, profesor, es la anterior, disculpe. Ok, muchas gracias. ¿Comentarios? José Ismael, te escuchamos, por favor. La Constitución retomó nuevamente la vigencia de Constitución de 1824 en la Acta de Reforma a la Constitución Federal. En la Acta de Reformas de 1847. Ahí la Constitución del 24 volvió a tomar vigencia. En el 24. Ajá. La Constitución incorpora con posterioridad los denominados leyes de reforma. Para 1857, exactamente. Ok, muchas gracias. Sí, a sus órdenes. Bien. Ok, compañeros, entonces vamos a continuar con la siguiente unidad, si me lo permiten, ¿sale? Bien.